Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios AM 1220. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, hoy una jornada de alto calibre político porque juraron los nuevos diputados en la Cámara Baja con la novedad de que La Libertad Avanza, los libertarios, el partido del gobierno logró la primera minoría. Hay mucha expectativa por parte de la Casa Rosada de que eh, esa mejora en diputados le permita avanzar primero con la aprobación del presupuesto para el año próximo. Sería la primera vez desde que gobierna Javier Milei que habría presupuesto. Después, con la posibilidad de tratar las reformas laboral y tributaria, a más tardar en febrero o marzo próximo. La intención del Poder Ejecutivo es tener a pleno esas reformas para el año próximo. Vienen siendo reclamadas por el sector privado como una herramienta para generar empleo. Un problema que se está volviendo cada vez mayor en el marco del plan económico. No se genera empleo en la Argentina. Hubo cierres de empresas en las últimas semanas. Dejaron cientos de personas en la calle. A eso se suma, bueno, que ya se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo en el Estado en el marco de la motosierra aplicada por Javier Milei. Es uno de los puntos clave del programa económico que no cierran. Incluso hoy Luis Caputo estuvo en un evento y habló sobre el tema de la política industrial que se viene reclamando distintos sectores empresariales, y dijo que la principal política industrial es la estabilidad. Se alejó así de la posibilidad de implementar algún programa a favor de la industria. Es un tira y afloje interesante que está ocurriendo entre el sector privado y el gobierno. Mientras, bueno, el sector fabril, que es clave para la generación de empleo, no lo está haciendo personal, y ya se habla de que hay sectores que van a estar muy perjudicados por el modelo que viene, que se va a concentrar sobre todo en lo que es el rubro energía, minería y agro, y podría llegar a provocar, según algunos analistas, podría llegar a provocar la necesidad de que mucha gente deba trasladarse hacia otros puntos del país para conseguir trabajo. Bueno, es un tema que se empieza a analizar y que en los próximos meses va a mostrar si eso ocurre o no. Se critica mucho la conurbanización que sufrió la Argentina en las últimas décadas, donde millones de personas, bueno, fueron a vivir el conurbano bonaerense, que es el lugar del país con más pobreza, con más dificultades de acceso a fuentes laborales, y esto provoca, por supuesto, un altísimo nivel de pobreza. Son los rasgos del modelo económico que no cierran. Por ahora, tanto Javier Milei como Luis Caputo están envalentonados en el hecho de que a fines de octubre se logró un triunfo electoral imprevisto, incluso en algunos distritos, como la propia provincia de Buenos Aires. El gobierno lo interpreta como
respaldo hacia este modelo donde lo más saliente ha sido hasta ahora la baja de la inflación. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no voy no voy a gastar tiempo en analizar algunos dislates que hubo hoy en la jura en diputados, porque Ujú. la verdad que no merecen la pena. Pero el dato concreto, Iván, es que ahora se viene un congreso con una fuerte presencia del oficialismo y entiendo la posibilidad de avanzar con leyes claves, ¿no? Claro, José, lo que hoy, bueno, pudimos observar y seguramente en gran parte de la sociedad argentina va a empezar a ver a partir de ahora, es una dinámica diferente. Eh, el inicio, digamos, fue cuanto menos, si querés, José, polémico, desagradable por momentos, lo que describe a una forma una especie de decadencia política en la dirigencia argentina muy seria, ¿no? Si bien, digamos, el Parlamento o el Congreso es precisamente un lugar donde se intercambia a viva voz las opiniones, bueno, lo que pudimos observar en esta jura fue todavía algo peor, porque se incurre en ya una falta hasta de actos que impone la propia jura, ¿no? La solemnidad y la descalificación personal. Bueno, este es el preámbulo de lo que vamos a ver ahora, como bien decís, que va a ser el escenario para discutir los proyectos de ley que se propone el Ejecutivo impulsar a toda máquina. Vamos a ver qué tanta velocidad logra imprimirle. Pero para que tengamos en cuenta, José, de las 257 bancas que tienen en la Cámara de Diputados, bueno, finalmente la libertad avanza, con propios, ajenos y arrepentidos de último momento, logró reunir 95 diputados. ¿Eh? Es un número, bueno, nada despreciable, superando a los 93 que tiene el peronismo. ¿M? Así que ahí tenemos una gran primera, si querés, discusión muy finita entre libertarios y peronistas. Y luego, bueno, otras fuerzas políticas que han quedado diseminadas a un espacio más reducido, por supuesto, como el PRO más la UCR, que es, bueno, si querés, de los grandes también perdedores de este nuevo escenario político, con 22 bancas, Provincias Unidas, recordemos que fue esa fuerza política que desembarcó en el escenario electoral como una gran promesa y resultó casi un chasco. Logró reunir y tiene finalmente a 22 diputados. Y luego están, bueno, los libre pensadores, ¿no? Los gobernadores que no están alineados con el oficialismo, que son 16, para finalmente encontrar a otros diputados de izquierda, 4, y finalmente algunos que otros más sueltos por ahí que terminan siendo 5 sin filiación política definida. Este es el panorama, José, de lo que vamos a empezar a ver ahora, cómo se mueve esta masa de diputados para tratar de impulsar estos proyectos, sobre todo el proyecto de reforma tributaria, del cual hemos hablado, el proyecto de reforma laboral, que no será fácil, y también el proyecto, bueno, el presupuesto, ¿no? Principalmente el presupuesto, que es lo que intentará sacar adelante el gobierno para ver si Argentina logra volver a contar con un presupuesto, que es como la ley de leyes, ¿no? Lo más importante para poder entender cómo va a gastar y en qué va a gastar los recursos el año próximo. Indudablemente la relación que se está tejiendo, por ejemplo, con los gobernadores a nivel Senado parece estar rindiéndole al oficialismo. Allí Patricia Bullrich va a llevar la voz cantante, ya juraron también los senadores en su momento. Pero claro está, habrá que ver cuánto deberá ceder el oficialismo para que se aprueben las reformas laboral y tributaria, con el fin de que bueno, pueda mejorar en serio el escenario económico a partir del año próximo.
Mientras tanto, además de la caída que estaba habiendo en empleo, el cierre de algunas industrias, bueno, hay un dato que también llama la atención, es que está creciendo mucho el endeudamiento de las familias. Hay un comentario y un trabajo que hizo el economista Cristian Buteler que queríamos comentar ahora con él. Cristian, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, el nivel de morosidad de las familias está en unos niveles más altos, ¿no, Cristian? Sí, la verdad que según los datos que publica el Banco Central, uno puede armar ahí los datos de los últimos 16 años y la morosidad de las familias está en el máximo, o sea, los créditos impagos, y acá estamos hablando de lo que es préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos prendarios, se encuentran hoy en máximos, en un 7,3% de mora. Y si mirás exclusivamente los préstamos personales, estás en un 9,1% de mora. Por eso, en las últimas semanas, te diría, o en los últimos 2 meses, los bancos han parado un poco con los créditos, precisamente para ajustar un poco mejor sus scoring y, bueno, y poder lograr, digamos, no seguir incrementando la cantidad de cartera con problemas. Cristian, Iván Damianovich, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, todo bien también. Eh, esto que estamos advirtiendo y que surge efectivamente de los datos del Banco Central y que podés analizar, ¿considerás que es una foto transitoria? ¿Es un cuello de botella? Porque, bueno, estamos llegando a fin de año y digamos, se producen algunas erogaciones o algunas, si querés, gastos en todo caso no contemplados, o es una tendencia que viene y que, según tu criterio, está profundizándose todavía sin un panorama claro de salida? No es algo puntual, es una tendencia. Vos mirás los meses anteriores y vos ves que han venido durante todo el año incrementándose, o sea, no fue simplemente la foto del último mes en la cual hemos tenido estos datos. O sea, mes a mes ha ido empeorando la situación, ha ido creciendo la cartera en mora y bueno, y nos llevó a este punto. Yo creo que ahí, obviamente, como siempre, los factores son varios, ¿no? Yo creo que se mezcla un poco ingresos que no han acompañado en todos los casos a la inflación, y también me parece que hay un tema de tasas, ¿no? Yo creo que hoy en día todo lo que son créditos a las familias, las tasas, sacando el hipotecario, ¿no?, que son créditos UVA y son más accesibles en cuanto a tasa, la verdad que las tasas son exorbitantes. Vos, olvidémonos de los últimos 2 meses donde el problema electoral elevó mucho las tasas y demás, pero hablemos de lo que era enero, febrero, marzo, con inflación que estaban en el orden del 2% mensual, que vos tenías una proyección de 25-30% de inflación para los siguientes 12 meses, vos tenías las tasas de los créditos y de los créditos personales de los bancos de primera línea, estamos hablando, en 140-150% coste financiero total. O sea, realmente muy, muy por arriba de lo que son, o sea, una tasa relativamente razonable para una inflación, digamos, de, ya te digo, 25-30%. Entonces, quienes al final terminaban tomando créditos a ese nivel de tasa, no lo hacían para adelantar consumo, lo hacían en una situación, digamos, más bien desesperada, que medio como que elegían entre, bueno, o quiebro hoy o quiebro dentro de 3 meses cuando no puedo pagar la cuota. Y por eso me parece que ahí tenés una de las explicaciones que más pueden justificar este nivel, ¿no? O sea, claramente el que tomaba un crédito en esos niveles era alguien desesperado, y en ese caso siempre tenés mayor posibilidad de tener algún problema con el pago de esas deudas. ¿Por qué crees, Ahora, Cristian, que los bancos aplican sí. semejante nivel de tasa?
La verdad que es difícil de saberlo. Vos tenés obviamente parte que es de la política monetaria con el tema de encajes y demás, o sea, acordate que no todos los pesos que le entran al sistema pueden ser prestados, una parte tiene que quedar encajada, otra parte es la competencia que vos tenés con la deuda pública, ¿no? O sea, cuando claramente es más seguro para un banco prestarle al Estado que prestarle a las personas. Entonces creo que ahí tenés, digamos, un conjunto de motivos. Y otra es, lisa y llanamente, digamos, mientras puedan seguir colocando a esas tasas, lo siguen haciendo. Vos tenés incluso el Banco Nación, ¿no? Un banco estatal, que podría salir con tasas razonables para este nivel de inflación y demás, y poder competir y que la competencia baje las tasas. También el gobierno podría decidir, rolear menos su deuda, o sea, dejar más pesos en la calle, y el Banco Central también podría decidir bajar los encajes, ¿no? O sea, todas medidas que generarían mayor pesos, ¿sí? O sea, mayor oferta de pesos, y que los bancos, digamos, tengan que salir a buscar a quien colocarle esos dineros. Pero cuando vos ves el spread, ¿no?, que tiene en los bancos, o sea, lo que te pagan por un plazo fijo, lo que te cobran por un crédito, bueno, también hay un tema ahí de un sector que todavía, digamos, no se ajustó a las nuevas reglas económicas, las nuevas variables. Sí, y un gobierno que entiende que hay que no intervenir en todo caso y dejar que el mercado se regule naturalmente, ¿no? En gran medida, con lo cual me parece que ahí podemos, esperar que en algún momento las cosas se vayan acomodando. Pero mi pregunta, Cristian, en todo caso era justamente, ¿qué estás viendo vos con relación a los meses que vienen, al año que ya está asomando, con la foto de hoy, con una economía, en algún punto menos volátil, si querés, que la que supimos tener en los meses electorales, pero con una inflación que no perfora el 2%, que por momentos indica incluso que puede rebotar un poco, con un dólar que ya desde algunos sectores acusan como retrasado, con un proceso de apertura comercial importante y importaciones que ponen en riesgo el sector industrial, en fin, y una macroeconomía más ordenada. ¿Cómo crees vos que va a terminar, o en todo caso a arrancar el año próximo con estas variables, con esta regla de juego, en este escenario puntual, ¿no? Donde hay cada vez más personas que están en complicaciones para poder honrar sus compromisos y asumir los pagos de créditos que fueron adquiriendo? Mira, en cuanto a los créditos, yo te podría decir que el Estado regula. O sea, regula con los encajes, regula cuando sale al mercado a colocar dinero. O sea, gran parte de, teniendo banco propio, ¿no? Como te decía antes, ¿viste? Teniendo el Banco Nación, obviamente que regula al mercado de las tasas. No es un mercado totalmente, digamos, que queda simplemente al libre juego de la oferta y la demanda. Hay participación importante por parte del Estado en ese segmento. Ahora, para adelante, bueno, creo que estamos empezando a salir de la crisis que tuvimos previa a las elecciones. La salida, si bien el gobierno actuó rápido en por lo menos bajar las tasas a la cual toma dinero el Banco Central, a la cual toma dinero el Tesoro, todavía esa baja de tasas no llegó a las familias, ¿sí? Capaz algo sí mejoró en el segmento empresas, pero segmentos de familias no. Y bueno, y ahí está bastante difícil el tema porque es como te digo antes, ¿no? O sea, vos ya a principio de año tenías una mejor situación financiera y así todos los bancos mantenían las tasas altas. Y para el 2026 lo que uno ve es que en esta salida de la crisis preelectoral, bueno, estamos saliendo bastante golpeados, ¿no? Estamos viendo todos los días cierres de empresas, actividad económica que no recupera. Todavía tenemos algunas dudas sobre
cómo va a resolverse el tema de el tipo de cambio y la acumulación de reservas, un Estado que empieza, digamos, digamos, a recaudar menos de lo que, o sea, la suba de la recaudación es menor a lo que sube la inflación, o sea, empieza a caer la recaudación en términos reales. O sea, va a ser un 2026 que, si bien se logró cierta mejora en lo financiero, ¿sí? Con la elección le dio algo de, digamos, de espacio al gobierno para hacer los cambios que tiene que hacer para repuntar la economía. Bueno, la economía necesita un service, ¿no? Necesita un service que te lleve nuevamente a ese rebote que vos vistes en la economía a final del año pasado, sí, en el segundo semestre del año pasado, pero que la verdad que por problemas propios, a partir de marzo, abril de este año, se paró, ¿no? Y a partir de ese momento tuvimos, bueno, en 6 meses tuvimos 2 rescates, el rescate del FMI en abril y el rescate del Tesoro americano en septiembre y octubre. O sea, fue un año muy difícil, ¿sí? Y eso deja mucha materia pendiente para recomponer hacia el 2026. Cristian, gracias como siempre, un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Ahí estaba el economista Cristian Buteler en Asteriscos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. La noche es atrevida y pretenciosa. La noche tiene tanto para dar y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar su blow. No es una señorita, es una señora, y hay que saber tratarla a la noche como tal. Hey. La noche es el día a la sombra, te busca y te nombra como un tango fatal, y hay que bailarlo como virulazo. El paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. La noche y su colección de coco, de corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. Tonta, conmigo no me voy, ya soy parte del decorado. Y ahí suena La Noche del gran Andrés Calamaro, el Salmón, del álbum Volumen 11, que fue el 14º álbum de estudio solista de Andrelo, que se editó allí un día como hoy, pero del año 2016. Este disco es un poco más ruidoso, creativo, nos apunta Roberto Aguirre Blanco en la producción. Que es su predecesor, ¿no? El álbum Bohemio, y sus canciones, que fueron 19. Es una obra, la de Calamaro, impresionante. Formó parte de sus giras hasta el año 2019. El Salmón desató la semana pasada un huracán rockero en sus presentaciones en el Movistar Arena, con las canciones de muchos años que bailaron y cantaron todos sus fanáticos, entre los cuales nos incluimos aquí en Asteriscos. Bien, Iván. Bueno, lo escuchaba Cristian Buteler recién en la entrevista que le hicimos y claro, sería interesante, vos tenés buena información de lo que está ocurriendo con el consumo en la ciudad a través de datos que te llegan de la Federación de Comercio porteña. Ahí también entiendo que hay preocupación, ¿no? Por la caída del consumo.
Bueno, ayer vos sabés, José, que tuve la oportunidad de participar del lanzamiento de los premios FECOBA, de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, y hubo muchos referentes del mundo político, economistas, empresarios, y si bien, bueno, obviamente era un ámbito celebratorio porque se lanzaban estos premios, que es el reconocimiento de las pymes. Bueno, también había como la preocupación un poco extendida en el sector comercial de una economía, recién lo conversábamos, ¿no?, que no termina de repuntar y con algunos sectores muy golpeados. Hay sectores, por decir un caso, ¿no?, electrodomésticos, que están realmente mal, sobre todo aquellos que ensamblan o que producen electrodomésticos argentinos, ¿no? Y frente a la oleada importadora, bueno, hay sectores que la están pasando muy mal, pero no solamente por esto, sino también, obviamente el rubro textil es un rubro muy, muy afectado, sino también porque está llegando fin de año y la recomposición salarial viene muy lenta. La inflación todavía está en niveles que uno, bueno, puede respirar en algún punto, pero no nos olvidemos que no es normal que un país tenga 2,1, 2,3% de inflación mensual. Sigue siendo muy, muy alta. Y bueno, el bolsillo está muy golpeado y en lo que tiene que ver con la actividad económica, comercial, de las pequeñas y medianas empresas, es una preocupación. Casi a diario, José, estamos reportando los periodistas el cierre de empresas, la convocatoria de acreedores, la apertura de los procedimientos preventivos de crisis, suspensiones, vacaciones adelantadas. Bueno, esta es la realidad que se puede ver en el sector y que quedó de manifiesta también en este encuentro de empresarios ayer. Bien, Iván, gracias como siempre por la info y nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto, José, un fuerte abrazo. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredico.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cavacuy 30 57 14 21 35 2. Grupo BGH. Más de 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Más de 110 años construyendo futuro.
Lo seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Acaba de hablar el presidente Javier Milei, defendió el plan económico y volvió a diferenciarse de Mauricio Macri, a quien bueno, le achacó de alguna manera que durante su gobierno no hizo el ajuste fiscal que hacía falta. Milei, por supuesto, destacó el equilibrio presupuestario, minimizó el problema que está teniendo la Argentina con un déficit de cuenta corriente, no, dijo que no es un problema. Hizo una presentación muy optimista ante sectores del empresariado y de la economía. No queremos ver más inflación en la Argentina, afirmó, y dijo que las decisiones económicas apuntan a consolidar ese rumbo. Cuestionó a sectores del poder económico y político que resisten el programa oficial. Tengo que reportarle a 47 millones de argentinos, no a 3 o 4 atorrantes del Círculo Rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina. Disparó con mucha dureza Milei contra los sectores empresariales que cuestionan el enfoque macroeconómico que está aplicando el gobierno nacional, y dijo, si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato en el 2027, cuando se cumplirán 4 años de su mandato. Bueno, el presidente defendió entonces a rajatabla el modelo económico, se mostró optimista además de que las cosas mejoren en los próximos meses. Vamos a analizar ahora, bueno, el nuevo escenario político que se abre, sobre todo a partir de la conformación que tendrá el Parlamento, con el analista político Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos? José Calero te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, nosotros en la primera mitad del programa mencionamos un poco hoy la jura de diputados, ya hubo jura de senadores. Da la impresión de que con este nuevo Congreso el gobierno no tendría demasiados problemas en avanzar con algunas reformas claves, ¿no? Sí, efectivamente, más allá del impacto psicológico de ser la primera minoría, ¿no? Y sobre todo la primera minoría no peronista después de 8 años, que eso, digamos, y el triunfo que ha tenido en muchas provincias, le permite encolumnar el apoyo de diputados de provincias que gobiernan gobernadores y obispos, y a partir de eso poder llegar al número de 129, les van a faltar 30 y pico, creo que efectivamente lo va a lograr, por lo menos en diputados. Por ahí senadores va a costar un poco más, habrá que ver un poco cómo se terminan de armar los bloques, pero sí, creo que el gobierno tiene por ahora, digamos, viento a favor en cuanto a las reformas, y si no comete errores políticos, ¿no? Y si logra ser, yo te diría, eficiente en el manejo de los acuerdos que efectivamente haga con los gobernadores. Estábamos leyendo una interesante columna que escribiste, Carlos, donde mencionás que el país se encamina a una cierta paz de 8 meses, al menos hasta que terminen las vacaciones de invierno el año próximo, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, primero porque el gobierno arranca esta etapa con el apoyo americano, ¿no? Con una cosecha de trigo, probablemente también de maíz, que le va a permitir zafar de uno de los peores momentos que siempre tiene la Argentina, que es la estacionalidad de verano, ¿no? Cuando en general no están los dólares. Eso le permite armar un puente hasta abril, cuando empiezan a llegar los dólares de la nueva cosecha, lo que llamamos el trimestre de oro, abril, mayo, junio. Ahí arranca el Mundial, con toda la expectativa y la atención de la opinión pública, y luego vienen las vacaciones de invierno. Con lo cual te diría que hasta principios de agosto del año que viene, si no pasa nada raro en el mundo, en los planes internacionales, por supuesto, si este esquema económico, digamos, sigue pudiendo estar bien financiado, con apoyo americano, y si el gobierno no comete grandes errores políticos, da la impresión, digamos, de que algunas lecciones ha aprendido,
te diría que por ahora va a tener por lo menos la primera mitad del año que viene ordenado, y después, bueno, ya la segunda parte del año entraremos claramente en la previa del año político 2027. El gobierno se está manejando con cierta habilidad en la relación con los gobernadores. Indudablemente da la impresión de que varios mandatarios provinciales le van a dar su apoyo en el Congreso, sobre todo en el Senado, para algunas leyes claves, ¿no? Sí, total. Sí, total. Yo creo que obviamente, seguramente lo que el gobierno va a presentar va a ser como hipótesis de máxima en cuanto a los proyectos, y después se entrará en una fase de negociación. Pero en cualquier caso, digamos, ya serán triunfos políticos per se. Lo que tiene que cuidar, como decíamos hace unos minutos, es que efectivamente cumpla con lo acordado, ¿no?, en las negociaciones, teniendo en cuenta que es un gobierno que en el este año, 2025, digamos, previo a la elección, no fue un buen pagador, y eso es lo que le produjo prácticamente todo un año legislativo de derrota, ¿no?, con votaciones en contra, precisamente porque estos dialoguistas, sumado al kirchnerismo, les generaron muchos dolores de cabeza. Ujú. Y vos señalás también en tu columna el hecho de que haya una mejora en la confianza de los consumidores, ¿no? Sí, totalmente. Porque el gobierno, digamos, en estas circunstancias, tiene arranca con un impacto psicológico por el triunfo, inesperado por lo menos en el tamaño de la diferencia, más allá del hecho de que haya ganado. Luego tener en cuenta que esto termina de disciplinar en general el sistema político, también generando un optimismo, ¿no?, en la opinión pública. Todo esto se van sumando, y después, bueno, una desarticulación opositora muy fuerte, que lo vamos a ver durante varios meses, ¿no? Creo que vamos a ver un peronismo muy complicado en general.
Neuquén, muy bien por Vaca Muerta, ¿no? Previo a estos últimos años, pero de todas formas le va muy bien a la provincia en cualquier indicador que agarre, y tenés en contraste otras provincias que obviamente ante un tipo de cambio, sobre todo en 2024 y gran parte de este 2025, que se fue apreciando, eso le fue quitando competitividad, empezó a caer el turismo, bueno, tuvieron distintos cambios que lo que le generan al contrario, es que los indicadores no le den una fuerte recuperación, sino por el contrario se va resintiendo. Y una de las cuestiones que nosotros miramos también es ver qué pasa con los precios en esas provincias, entonces desarrollamos nuestro propio índice, que le pusimos el changuito federal, porque lo que tratamos de reflejar es cuál es el gasto de una familia tipo en el supermercado por provincia y sobre todo también cómo va evolucionando eso, ¿no? Cómo va creciendo mes a mes, porque como todos sabemos la inflación que publica el INDEC, el número que más se da a conocer, sobre todo los medios de comunicación, es un índice nacional que está ponderado por regiones, donde obviamente por la cantidad de población que tiene, el Gran Buenos Aires tiene un peso mucho más importante que otras regiones. Entonces, bueno, nosotros lo desagregamos y ahí ves que obviamente también el proceso de desinflación que lleva adelante el gobierno golpeó de manera diferente o impactó positivamente de manera diferente las distintas provincias. Para mencionar algunos distritos, ¿cómo estuvo en el interior del país este escenario? Bueno, mira, a ver, por ejemplo, si nosotros miramos el último dato, estamos procesando ahora noviembre, así que el último dato que tenemos es el de octubre. Octubre había sido un mes malo, por ejemplo, para las provincias patagónicas, donde la inflación se aceleró más en todo lo que es alimentos y bebidas respecto al resto del país. La variación más alta la habíamos tenido en Tierra del Fuego, un 5% aumento, y por el contrario, por ejemplo, en Misiones había aumentado un 1,1%. Por lo general, cuando nosotros vemos el valor absoluto de estos changuitos, claramente y lógicamente las provincias patagónicas tienen un changuito más caro, ¿no? El changuito más caro está en Santa Cruz, que está por encima de los 800.000 pesos, mientras el más barato también está en Misiones, Formosa, que ronda los 750.000 pesos. Pero lo interesante con esto es que, más allá del costo absoluto que tenga este changuito, ahí después se da vuelta cuando lo comparamos con los salarios. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros comparamos el costo de este changuito contra la suma de 2 salarios promedio en cada una de las provincias, en la región patagónica el peso de este changuito en el ingreso de las familias es de los más bajos. Mientras por el contrario, en las provincias del nordeste, en Misiones, en Formosa, en Corrientes, tiene de los pesos más altos, ¿no? Es casi, por ejemplo, en Misiones es 1/3 del ingreso que puede tener una familia tipo con 2 adultos trabajando, se lo lleva a la compra en supermercados, y por el contrario, miramos Santa Cruz, es apenas del 13%. Claro, bueno, es interesante ver las diferentes estructuras que tienen de costos también las provincias y esto que mencionás de la Patagonia. ¿Y cuál es tu visión sobre qué puede ocurrir con el consumo el año próximo? Bueno, no hay muchas expectativas de un rebote fuerte en los niveles de consumo, ¿no? Lo que venimos viendo, sobre todo en el consumo masivo, cuando analizamos supermercados y centros de compra, es que está estancado. Y eso está directamente relacionado con lo que pasa con los ingresos de las familias, ¿no? Vimos el salario privado registrado, que es el mejor salario de la economía, que un mes sube un poquito, otro mes baja un poco, pero se mantiene ya en un nivel que recuperó similar al que tenía en noviembre de 2023, y el gobierno utiliza también la coordinación de paritarias para tratar de que no le genere presión en la inflación. Entonces tratan de que se mantenga en línea con su proyección de inflación, o lo que quiere que pase con la inflación, ¿no? Más cercano a aumentos por debajo del 2%, cuando por el contrario lo que vemos es que la inflación parecería estar teniendo un piso en el 2%, nuestra estimación para noviembre fue del 2,3%, entonces si los ingresos de la familia no se recuperan, no hay chances de que veamos un fuerte aumento en los niveles de consumo, en un contexto en el cual también hay que ver hasta dónde una de las herramientas más fuertes que tuvo el gobierno para impulsarlo este último tiempo, que fue
la financiación, ¿no? Gracias a la fuerte baja que hubo en la inflación, se recuperó muy fuerte el crédito y eso impulsó también el consumo de electrodomésticos, el patentamiento de autos, también mucho consumo de tarjeta de crédito para compras mensuales. Si bien en los últimos meses empezó, sobre todo por la fuerte aumento que tuvieron las tasas de interés, se frenó, hay que ver si ahora que el gobierno está lentamente llevando a la política monetaria que vayan bajando las tasas de interés, esa baja de las tasas de interés alcanza para que se vuelva a revitalizar el consumo a través de el financiamiento. Bien, Claudio, el Changuito Federal, bueno, están elaborando ya los datos de noviembre, los vamos a conocer en los próximos días. Te agradecemos estos minutos con asteriscos y te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas noches, hasta luego. Vamos ahora con el fútbol, a ver. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Esta locura no la traten de entender. Con la pelota al pie, la gambeta justa, llega a Asteriscos Julio César Vera con toda la información del fútbol. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, José. ¿Cómo le va? ¿Todo bien por acá? Bueno, ya tenemos semifinalistas del torneo y están definidos también los horarios y los árbitros de los partidos. Exactamente, José, pero déjame decirte antes que Boca está jugando la final del torneo de reserva enfrentando ni más ni menos a Gimnasia de La Plata en el Florencio Sola del estadio de Banfield, donde empataron 1-1 en los 90 y se está jugando el tiempo reglamentario 2 minutos de 15. Por ahora van 2-2 y faltan solamente 10 minutos para que se defina quién será el campeón del torneo de reserva. Obviamente si empatan 2-2 van a penales. Bien, bueno, interesante eso, el torneo de reserva también. Boquita, bueno, participando ahí, teniendo un rol protagónico y también entre los 4 semifinalistas, ¿no? Exactamente, el domingo a las 19 horas Boca va a recibir a Racing con árbitro ya designado, Darío Herrera, que viene de dirigir la final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños, y el lunes, que es obviamente feriado, se va a jugar el gran partido para mí de la semifinal, que es Gimnasia recibiendo a Estudiantes 17 horas en el Bosque, con el arbitraje de Facundo Tello, donde por supuesto va a ser un gran partido el del lunes, y el del domingo por supuesto está todo lo que va a ser el clásico también entre Boca y Racing, una vez más enfrentándose, donde Boca ganó 94 veces, Racing 73, y empataron 53 veces, en lo que marca el historial en 220 encuentros oficiales en los más de 110 años que tienen esta rivalidad entre Boca y Racing. Y se viene el sorteo de la Copa del Mundo. También estamos a la expectativa de lo que va a ser esta gran ceremonia del sorteo el 5 de diciembre, que es el viernes, donde por supuesto será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de 4 equipos, donde por supuesto el sorteo se hace en el Kennedy Center, y obviamente por supuesto los 3 anfitriones, donde Estados Unidos, México y Canadá obviamente ya están ubicados como cabeza de serie en los Bombo 1, donde por supuesto hay un gran despliegue impresionante, donde la conducción será a cargo de Rio Ferdinand, exfutbolista histórico del Manchester United, y una locutora muy conocida, Samantha Johnson, serán los anfitriones de esta gala, que va a ser muy pero muy importante obviamente para la Argentina, para estar revalidando el título de lo que será el año que viene el Mundial, José. Bueno, ojalá que nos toque un grupo accesible, mucha expectativa por supuesto por la selección argentina en este Mundial, y se viene también otro sorteo que es el Mundial de Rugby. Por supuesto, el Mundial de Rugby que ya sorteó, el Mundial de Rugby, que se va a sortear el Mundial Australia 2027, que por primera vez
obviamente con toda la presencia confirmada de las selecciones participantes, que a partir de esta edición también serán 24. Los Pumas integrarán el grupo C de la competencia y enfrentarán a Fiji, España y Canadá en un grupo, digamos, muy accesible, que además lo dejó bien parada hacia el futuro de la competencia. Así que bueno, el torneo comenzará el 2 de octubre del 2027, donde también último show de Colapinto, la Fórmula 1 estará en el Abu Dhabi disputando la última fecha de la temporada, por supuesto, ahí con Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, definirán quién será el nuevo campeón. Obviamente Norris llega líder, pero solo con 10 puntos de ventaja de su compañero Piastri. Así que los horarios, el viernes práctica 1 a las 6 de la mañana, después práctica 2, 10 horas, y el sábado práctica 3, 7:30 horas y clasificación 11 horas, y el domingo carrera a las 10 horas, José. Bueno, y se viene la depuración River, hay novedades, ¿no? Qué temita eso, sí, obviamente viene la depuración de Marcelo, donde ya varios referentes no seguirán: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Piti Martínez, Milton Casco, Borja y Gatoni, entre los nombres importantes que ya no van a pertenecer al Millonario, donde ya comenzaron obviamente el libro de pase buscando nuevos jugadores de lo que va a ser la temporada 2027. Querido Julio, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Ahí estaremos, José. Un abrazo. Bien, bueno, el gobierno acaba de designar a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Al mando del ejército quedó el general de división Oscar Sarich. Al mando de la Armada quedó el vicealmirante Juan Carlos Romay. El vicealmirante Marcelo Dalenógare será el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, se sabe ya que un general va a estar a cargo del Ministerio de Defensa por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983. Nos vamos, hasta el miércoles próximo. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.